Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta lección 6 del Programación 101, donde seguiremos con las instrucciones de selección condicional. En este caso vamos a ver una muy similar al if-else que vimos en el capítulo anterior. Estamos hablando de la instrucción de selección condicional switch case. Aquí la tenéis en la lección 6 en Programación 101. Recordad que podéis seguir las lecciones en modo texto. Y bueno, vamos a abrir nuestro Visual Studio, vamos a crear un proyecto nuevo de consola para ver estas instrucciones de selección condicional. Aquí tenemos nuestro proyecto creado y bueno, deciros que esta nueva expresión, en lugar de permitirnos bifurcar el código como hacía el if, nos va a permitir ramificarlo, es decir, no solo habrá dos opciones, que sea true o sea false, sino que podremos ramificarlo en función del contenido de una variable. Esta instrucción se llama switch y se escribe tal que así. Aquí la tenemos y, por supuesto, después del nombre de la instrucción, al igual que en el if, le acompañan unos paréntesis y continuaríamos con unos corchetes, tal y como ocurre con el if, ¿no? Pero en lugar de introducir una expresión booleana, como hicimos en el if, lo que vamos a hacer en el switch es introducir una variable cualquiera, no tiene por qué ser booleana, da igual el tipo de datos. Por ejemplo, voy a crear una variable entera, vamos a llamar la opción, que va a ser igual a 3, ¿vale? Entonces aquí, dentro del switch, voy a poner opción como variable para testear. Muy bien, una vez tenemos esto escrito, podemos testear esta variable por diferentes valores. Por ejemplo, ¿qué hacer en caso de que fuera 1? Ahí lo tenemos, pongo, como veis, case 1 y 2 puntos. No os preocupéis porque esté en rojo. ¿De acuerdo? No hay problema ninguno. Eso es porque nos falta una palabra que ahora veremos. Una vez hemos escrito case 1, 2 puntos, por cierto, los paréntesis no son necesarios en este caso, ya que se trata de solamente un número, no es una expresión, pero nunca está mal ponerlos para que no se nos olvide que lleva paréntesis, ¿vale? En caso de que sea 1, quiero que se imprima, por ejemplo, una línea que ponga la variable es 1, ¿de acuerdo? Y puedo continuar, puedo seguir escribiendo aquí debajo instrucciones hasta que me canse para cuando sea 1. Lo único que cuando termine de escribir instrucciones, tengo que poner otra palabra clave. Dicha palabra es break. Así. De manera que ahora ya se me quitará el error y se me quitará lo rojo. El break lo que hace es indicar que hemos terminado de dar instrucciones para si nuestra variable es 1, para este case. Antes de continuar, deciros que dedico un montón de tiempo a preparar el temario, a escribir los cursos y las píldoras y a grabar y subir los vídeos, y que esto no sería posible sin todos los que me apoyáis en Patreon. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo en patreon.com/programación101. Ahora voy a pasar a definir qué ocurrirá si mi variable es 2. Entonces, perdonad, console.writeLine, voy a escribir la variable es 2. Muy bien. El break, que no se me olvide, porque si no, no compilará. Y ahora voy a pasar al caso que nos ocupa. ¿Qué hago si la variable es 3? Pues lo mismo, escribo console.writeLine, la variable es 3. Y para terminar, pongo un break. A esto hay que darle un uso práctico, se lo daremos más tarde, pero para que aprendáis más bien la estructura de este switch case, este ejemplo es estupendo. Opción es 3, por lo tanto, switch opción irá al case 3 e imprimirá esta línea. Para poderlo ver al compilar, vamos a poner, como hacemos siempre, un console read key, de manera que no se cierre la aplicación al finalizar la ejecución. Vamos a darle a iniciar y vamos a ver cómo sale por la pantalla. La variable es 3. Aquí lo tenemos.
tarda un poquito en compilar por ser la primera vez. La variable es 3. Nuestro switch case ha visto que opción era 3 y ha ido al case 3. Le damos a intro para cerrar o a cualquier tecla. Ahí estamos. Y vemos lo que ocurre en este caso. Si por supuesto, si cambiamos este valor a 1, entonces va a coincidir el case 1 y se va a mostrar la variable es 1. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, como veis, el resultado es la variable es 1. Muy bien, pues ya tenéis la estructura de este switch case. Recordaros que esta estructura puede ser muy útil para menús, ¿de acuerdo? Para menús para que hagan ciertas cosas. Luego más tarde veremos un ejemplo, pero antes de ver un ejemplo tenemos una palabra nueva que aprender. Es la palabra default. La palabra default nos indica qué hacer en cualquier otro caso. Es decir, en este caso si no es ni 1, si no es 2 y si no es 3. ¿De acuerdo? Así que podemos poner default. Si os dais cuenta, default no lleva paréntesis. También en el default es obligatorio el break, ¿vale? Si no lo ponemos, como veis, va a dar error. Y aquí podemos escribir las instrucciones que queramos para cuando no coincida ninguno de los otros case. De tal manera que nuestro switch opción ahora va a ser 1, 2 o 3 o cualquier otra cosa, ¿vale? Si cambiamos esta variable opción, la cambiamos a 7, va a ir al default y vamos a ver cualquier otro valor. Vamos a verlo. Aquí lo tenéis, cualquier otro valor. Recordad, muy importante, cualquier opción de estas, cualquier case o incluso el default, debe terminar siempre por break. Si no termina por break, será un error de compilación y no podréis compilar el programa. Y diréis, ¿por qué tiene que terminar siempre por break? Pues muy sencillo, porque nosotros podemos apilar instrucciones. Por ejemplo, puedo poner aquí case 0 y 2 puntos, que no se me olvide. Aquí lo tenéis. ¿Qué significa esto? Significa que para cuando la variable sea 0 o para cuando la variable sea 1, hacemos exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí, la variable es 0 o 1. ¿Vale? Ejecutamos el mismo código si es 0 o si es 1. Puede decir qué utilidad tiene esto. Luego le veremos utilidad, no os preocupéis. Ejecutamos con el valor 0. Y veréis que sale la variable es 0, 1. Y ejecutamos con el valor 1. Y vemos también que sale la variable es 0 o 1. Con lo cual podemos apilar los case para conseguir ejecutar el mismo código bajo el mismo resultado. Muy bien, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es usarlo con otro tipo de datos diferentes para que veamos que se puede usar sin ningún problema con tipos de datos diferentes. Por ejemplo, con un string. Vamos a poner aquí nuestro string A. Vemos que evidentemente nos da error en todos los case porque tenemos que cambiarlo al mismo tipo de datos que evaluamos. Por ejemplo, A, aquí B, aquí C y aquí D. Y default para cualquier otro caso. Vamos a cambiar esto, la variable es A o B, la variable es C y la variable es D. Como veis, funciona sin ningún problema también con string. No hay ningún problema en hacerlo con string, con float, con double, con todos los tipos de datos que sabemos. Simplemente, cuando le damos a iniciar, se comprobará cuál es el valor coincidente, en este caso el valor A, y se ejecutará las líneas de debajo hasta que llegue a un break. ¿De acuerdo? En este caso estamos ejecutando el mismo código para A y para B, y un código diferente para C, que a su vez es diferente al de D, y el default, que lo que hace es ejecutar código para cualquier otro caso. Recordad que el default no es obligatorio, si no lo necesitáis, no lo tenéis que poner. Bueno, ¿y qué podemos hacer con esto? Con esto podemos hacer que, por ejemplo, el ejercicio del capítulo anterior, donde hicimos una calculadora, pues sea un poco más conveniente y nos deje elegir qué operación queremos hacer. Por ejemplo, vamos a escribir console.writeLine, seleccione una opción, ¿de acuerdo?
y vamos a darle al usuario opciones diferentes para que nuestra calculadora sea más dinámica. Vamos a darle la opción 1, por ejemplo, sumar, y 2, restar. Así podemos hacer una calculadora que tenga más de una sola operación. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, es leer qué operación va a ser seleccionada. Lo vamos a hacer, como siempre, con convert.twin32 console.readline, porque estamos leyendo un número y esto nos va a devolver un string. En fin, esto ya lo sabéis. Y lo vamos a almacenar dentro de opción seleccionada, ¿vale? Y una vez tengamos la opción que quiere, si sumar o restar, vamos a leer los dos números de la manera habitual. Lo mismo hacemos, console.readline, introduzca el primer número y introduzca el segundo número. Bien, una vez lleguemos aquí es donde llega pues un poco la magia del switch case. Vamos a poner el switch y lo vamos a seleccionar en función de la variable que tenemos aquí arriba, opción seleccionada. Perdonad que ponga en es que estoy acostumbrado a usar los atajos para poner este tipo de cosas, ¿vale? Porque lo hace más rápido, en una píldora os tengo que enseñar a hacerlo y me ha salido solo, ¿de acuerdo? Yo no suelo escribir switch, poner los paréntesis y darle a los corchetes porque es más lento que utilizar el atajo, ¿no? Que te pone esta estructura directamente. Pero ya os enseñaré en una píldora. Simplemente esto es simplemente que sepáis que ha salido porque he usado el atajo, ¿vale? No tiene ningún misterio. Entonces ahora aquí dentro pongo opción seleccionada, ¿vale? Y voy a hacer código diferente según si quiero sumar, restar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para la opción 1, ¿de acuerdo? Que la opción 1, como bien sabéis aquí arriba, es sumar. Pues voy a hacer int suma igual, en este caso, num1 más num2. Muy bien, y luego un console.readline, por ejemplo, que me imprima la suma. Puedo poner aquí la suma es y concateno número. No, perdón, concateno suma. Y ya está, ¿vale? Y que no se me olvide, porque si no, no desaparece el error de x1, el break, como que he terminado de introducir instrucciones para cuando el resultado sea 1. Vamos con el resultado 2. Si os dais cuenta, el resultado 2 es exactamente igual que el resultado 1, pero con resta. Así que lo voy a copiar y voy a cambiar las cosas pertinentes. Primero, notaréis que hay un error ahora en el case. ¿Por qué? Porque no puede haber dos case con el mismo número, evidentemente. Tienen que ser diferentes, así que lo cambio al 2 y desaparece el error. Esta variable, en vez de suma, le voy a llamar resta. Resta por aquí y aquí también, en el texto. Y la operación tiene que ser una resta. Así, si el usuario introduce 1, sumará. Y si introduce 2, restará. Y por último, vamos a poner también un default. Aunque es un poco tarde, porque la verdad ya he introducido hasta los números, pero bueno, si el usuario pone un default, vamos a poner un mensaje que ponga que la opción es incorrecta, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a usar una palabra nueva que es return, ¿vale? Y ya está. ¿Qué hace la palabra return? La palabra return lo que hace es salir del método actual, ¿vale? Nuestro método actual es el método main, que como sabéis es el punto donde se ejecuta el programa de consola, con lo cual cuando se cierra el método main, porque llegamos al final, ¿qué ocurre? Que la aplicación se cierra. Pues si cerramos el método main mediante código, poniendo un return, va a ocurrir lo mismo, que la aplicación se cierra. De manera que este default lo que va a hacer es que si no hemos introducido ni 1 ni 2, la aplicación va a mostrar opción incorrecta y se va a cerrar. Lo que pasa es que esto es un poco... está un poco mal puesto, ¿no? Porque aquí ya le hemos pedido los números y todo, no es lugar, ¿no? Con lo cual vamos a quitar esto y ponerlo en un sitio mejor. Vamos a ponerlo aquí arriba. Una vez tenemos la opción seleccionada, vamos a escribir aquí. Si la opción seleccionada es diferente de 1, ¿vale? Si es diferente de 1, solamente puede ser 2, si os dais cuenta. Si es diferente de 1, solamente puede ser 2, si no es una opción incorrecta. Entonces vamos a poner otro if, y si opción seleccionada, entonces no es igual a 2, y aquí, si estamos aquí dentro, es que opción seleccionada ni es 1, ni es 2, no es ninguno de los dos, ¿vale? Así que quitamos este default que no pinta nada aquí, y podemos salir del programa si la opción seleccionada no es correcta. Esto normalmente no sería así,
¿vale? Porque hay un operador que concatena estos dos ifs en uno solo, pero lo aprenderemos en un futuro, con lo cual así está bien de momento. Y ya tenemos nuestro programa que nos permite elegir si sumar y restar. Aquí lo tenemos, selecciono una opción, vamos a seleccionar la suma, primer número 10, segundo número 7 y la suma es 17. Vamos a probar ahora una resta. Por ejemplo, vamos a introducir el número 30 y que le reste 5 y el resultado va a ser 25, con lo cual tenemos ya nuestra pequeña calculadora a base de switch y case. Esto hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. El switch y el case son equivalentes a instrucciones if, se pueden sustituir el uno por el otro, ¿de acuerdo? Solamente tienes que ver cuál te resulta más cómodo en qué casos. Poniendo estos dos iconos, estoy comentando este código. Cuando comento un código no tiene efectos, como si no estuviera escrito. Veis que está en verde. Para ello pongo esto al principio y esto al final. Eso indica que ese código es un comentario y por lo tanto no se ejecuta. Fijaros, voy a escribir este mismo código con instrucciones if, ¿de acuerdo? El resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos a poner que si opción seleccionada es igual a 1, entonces que haga todo esto. Y luego, si no, entonces abrimos un nuevo if, si opción seleccionada es igual a 2, entonces que haga todo esto. Bien, como veis, son equivalentes el switch y el if. ¿Cuál hay que utilizar en cada caso? Bueno, hay que utilizar la que más cómoda te sea y usando un poco la cabeza. Por ejemplo, si tienes que comprobar 6 o 7 valores, anidar if quizá no sea la mejor idea desde el punto de vista de la visibilidad del código. Aunque, como podéis comprobar, esto y esto hace exactamente lo mismo. Vamos a verlo. Vamos a introducir el primer número 15 y de segundo 4. El resultado va a ser 19. La aplicación es exactamente la misma, de una manera que de otra. Entonces, al tener el mismo comportamiento, es tu elección cuando quieres usar uno u otro, en función de cuál te haga más cómoda la lectura o cuál te resulte más sencillo de escribir. Son análogos. Y bueno, con esto hemos terminado las instrucciones de selección condicional. Para lo cual os recomiendo que os vayáis a Programación 101, os vayáis al curso de C# para aprender a programar y hagáis este cuestionario de aquí, instrucciones de selección condicional, más que nada para probar vuestros conocimientos. Tranquilo, no es muy difícil. Si habéis seguido más o menos bien la lección, lo sacaréis a la primera. Y por último, comentaros que el siguiente vídeo será el primer vídeo de ejercicios. Se llamará ejercicios 1-6, es decir, del apartado 1 al apartado 6 y resolveré estos ejercicios que podéis ver aquí. Podéis intentar iros intentando hacerlos vosotros mismos, ahora cogeros y los vais intentando, y si veis que os quedáis atascados, esperáis a la solución a veros el vídeo, pero ya podéis ir intentándolos y así practicar sin ayuda a ver qué tal se os da. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, un saludo y hasta luego.